Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga, ¿verdad? Espero que ya esté preparado, ¿verdad? Para que podamos tener el estudio de la palabra del Señor el día de hoy, amén, jueves 1 de abril, hermano, ya gracias a Dios, ¿verdad? El día de ayer con el estudio de Juan el Amado terminábamos el mes de marzo, ¿verdad? Y hoy estamos comenzando abril, hermano, estudiando la palabra de Dios con las palabras del Maestro, amén. Bueno, pues preparémonos, ¿qué le parece? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado en estos días? ¿Verdad? Manden mensajes, ya sea a mi WhatsApp o bien allí en el chat de YouTube. Me da mucho gusto, ¿verdad? Leer los mensajes ya posteriormente a la transmisión, ¿verdad? Los mensajes de todos los hermanos que escriben, ¿verdad? Y queremos decirles que nos da mucho gusto, nos da mucho gozo el que puedan ustedes estar en contacto. Amén. A nuestro hermano Peter, Neri, a nuestro hermano Frederick, ¿verdad? Que está en el Reino Unido, que el Señor le bendiga, ¿verdad? Nos da mucho gusto que también esté en contacto, ¿verdad? El hermano Juan Pedro en España, el hermano Santiago Acuña, ¿verdad? Allá en Hermosillo, Sonora, aquí en nuestro país de México, a la hermana Sony Bravo, ¿verdad? En Ecuador, en Guayaquil, Ecuador. Y asimismo, fíjese, a la hermana Sony Castro, también del Estado de México, ¿verdad? Nos da mucho gusto saludarle, hermana Sony Castro, ¿verdad? Y asimismo a todos los que escriben, ¿verdad? Sin omitir, por ejemplo, fíjese, a nuestra hermana Lucrecia, ¿verdad? De Villa Hidalgo, Jalisco. También a nuestro hermano Jorge Ordóñez. El día de ayer me dio mucho gusto leer el mensaje en el que, fíjese bien, por causa de un incidente, por el Evangelio, él fue trasladado de una cárcel a otra allá en Bogotá, Colombia, ¿verdad? Y anteriormente en esa cárcel, pues él fue el instrumento para que el Evangelio llegara a miles de internos, ¿verdad? Y por causa de ese incidente dentro de la cárcel, por el Evangelio, fíjese bien, él fue llevado a otra cárcel y pues también en esa cárcel, qué hermoso, fíjese, el Señor lo está usando para que también allí más gente, más internos estén escuchando la palabra de Dios. Amén. Así que hermano Jorge, tenga ánimo, échele ganas, ¿verdad? Así como en otro tiempo nuestras vidas estuvieron dedicadas a las cosas que no agradaban a Dios, ahora con mayor fuerza, con mayor entrega, dediquemos nuestras vidas para el bien, para las cosas del Señor. Amén. Así que el Señor le bendiga, hermano Jorge. Y bueno, pues qué decir, ¿verdad? De todos nuestros demás hermanos en Estados Unidos, en los demás estados de aquí de la República Mexicana y en cualquier parte del mundo donde nos vean, queremos decirles que les amamos y que cuentan con nosotros, cuentan con este ministerio. Amén. Así que vamos a permanecer unidos. Amén. Yo quiero pedirle a todos, ¿verdad? En cualquier parte del mundo que permanezcamos unidos, que permanezcamos bajo un mismo sentir. Amén. No se diga la iglesia local, la iglesia en San Ignacio. Yo les pido que todos permanezcan sintonizando la palabra de Dios por las redes sociales. Amén. El día de ayer al final yo les comentaba sobre algunas actividades que vamos, hermano, a continuar y otras que vamos a comenzar. Vamos a continuar con las de evangelismo, pero vamos a comenzar, hermano, un ministerio, fíjese bien, en relación, hermano, a niños, en relación, hermano, al evangelismo con ellos también. Y esté atento, ¿sabe por qué? Porque Dios está levantando, Dios está usando, ¿verdad? A un matrimonio y a otros hermanos para que esto se pueda llevar a cabo. Amén. Así que ya lo estaremos compartiendo con todos. No solamente de forma presencial, sino también en transmisiones por las redes sociales. Así que, hermano, la pandemia no ha detenido a la iglesia. No permitamos que las leyes, no permitamos que ninguna otra cosa, hermano, frene la misión de la iglesia. La iglesia se tiene que abrir paso como siempre lo ha hecho a través de generaciones y generaciones anunciando el evangelio de Jesucristo. Amén. Y ahora más, y si necesitamos de nuevo, si necesitamos valor, solamente pidámoselo al Señor. Amén. ¿Qué ejemplo tenemos en la Biblia, en la Escritura, de una iglesia, hermano, que ante las amenazas, que ante la intimidación de las autoridades, mire, oraron pidiéndole al Señor de nuevo y el Señor se los concedió? Amén.
Esto lo tenemos en el libro de los Hechos, aproximadamente desde el capítulo número 4. Así que yo le invito, permanezcamos unidos, los demás pastores locales aquí en el estado de Aguascalientes, también permanezcamos unidos, permanezcamos en contacto, ¿verdad? Y en todo lo que les podamos apoyar o servir, háganoslo saber y estaremos ahí. Amén. Tenemos más en este tiempo que permanecer en un mismo sentir, permanecer, fíjese bien, unidos. Amén. A todos mis hermanos en el Estado de México, en Celaya, ¿verdad? En cualquier otro estado de la República, en cualquier parte del mundo, les animo a que estemos unidos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues hoy vamos a estudiar la palabra nuevamente, ¿verdad? Vamos a hacerlo, hermano, y vamos a prepararnos en oración. Amén. ¿Qué le parece? Mire, la cita que vamos a ver el día de hoy, nuevamente la encontramos en el Evangelio de Lucas. Amén. Evangelio de Lucas en el capítulo número 20. Si quiere, vaya para allá de una vez. Evangelio de Lucas, capítulo número 20, versículos del 1 al 8. Amén. El título se llama La autoridad de Jesús. Amén. Es un pasaje que seguramente hemos escuchado o lo hemos leído, ¿verdad? Y Dios tiene cosas que hablarnos, hermano, a cada uno de nosotros en este. Amén. Y mire qué fascinante es, hermano, que las palabras de nuestro Señor Jesucristo siempre, hermano, edifican nuestras vidas. Amén. Entonces, Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos del 1 al 8. Amén. ¿Qué le parece si lo leemos y posterior a la lectura hacemos una oración para pedir la guianza del Espíritu? Amén. Dice desde el versículo número 1. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Entonces Jesús les dijo: yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos conmigo y pidamos la guianza del Espíritu de Dios. Bendito Señor, te damos las gracias en este momento por esta bendición, Señor, que nos das, Señor, de reunirnos, Padre, de estar en nuestros hogares, o tal vez, Señor, en el trabajo, no sé, algunos de mis hermanos, tal vez para algunos de ellos de madrugada, Señor, pero te damos las gracias porque lo que nos motiva, Señor, a estar en un mismo sentir eres tú, es tu Espíritu, es tu palabra. Y en este momento queremos, mi Señor, ponernos en tus manos para pedirte que hables a nuestras vidas a través de este pasaje, Señor, de esta experiencia que tú viviste, Señor. Gracias te damos porque tú nos muestras, mi Señor, continuamente el amor con el cual tú, Señor, te moviste en este mundo. Y pese a que hubo gente, Señor, que no pudo ver ese amor en ti, Señor, queremos decirte que nosotros sí lo pudimos ver y de hecho por ese amor hoy en día, Señor, vivimos. Gracias te damos, en tus manos estamos, Espíritu Santo, guíanos y que esta palabra edifique, Señor, nuestra vida. Te damos las gracias en tu nombre. Amén. Este es un pasaje, hermanos, conocido, ¿verdad? La pregunta que le vienen a hacer a Jesús y sobre todo la respuesta, hermano, que también, fíjese bien, Cristo les da. Lo primero que vamos a ver, hermano, en el contexto de este pasaje, fíjese bien, es toda la información que nos proporciona el primer versículo. Acompáñeme nuevamente, hermano, ahí al verso 1 del capítulo número 20 de Lucas. Amén, espero que ya todos estemos allí. Dice, hermano, que sucedió un día. No se nos señala, hermano, el día preciso, el día exacto. Simplemente esto sucedió en un día. Dice que
enseñando Jesús al pueblo en el templo. Fíjese que los datos que nos proporciona este primer versículo, hermanos, son muy importantes. Nos habla de lo que Jesús estaba haciendo un día, pero nos habla también en dónde Él lo estaba haciendo. Y dice, hermano, que lo estaba haciendo en el templo. ¿Qué estaba haciendo en el templo? Estaba enseñando. Sabe, hermano, que a estas alturas, Jesucristo, hermano, ya había entrado a Jerusalén. Recordemos, hermano, que todo el recorrido de Jesús, fíjese bien, en sus 3 años de ministerio, fueron, hermano, para que llegara al punto de poder subir a Jerusalén, de poder entrar en Jerusalén. Y creo que todos sabemos, hermano, lo que esto significa, pero si no, déjeme, se lo digo. El hecho, hermano, de que Jesús tuviera que subir a Jerusalén, de que Él llegara a esta ciudad, implicaba el hecho, hermano, de que Él moriría en esta ciudad. Entonces, hermano, esto nos habla, fíjese bien, de que Jesús, hermano, a pesar de que Él sabía a dónde tenía que ir y a lo que iba a llegar, Jesús, hermano, nunca rechazó la voluntad del Padre, sino que Jesús, hermano, fíjese bien, se armó de valor para que en todo, hermano, su ministerio, en todo su recorrido, hermano, en estos 3 años de ministerio, Él, hermano, se preparara para poder subir a esta ciudad en donde Él sabía que iba a morir. Creo, hermano, que esto nos habla, fíjese bien, de un valor descomunal en la vida de Jesús. ¿No le parece? Porque qué persona, fíjese bien, sabiendo lo que le espera más adelante, se prepara para ello. Creo que cualquier persona, hermano, en lugar de prepararse para ello, huiría o buscaría la manera, hermano, de alargar, fíjese bien, ese proceso hasta llegar a ese punto. ¿No lo cree? Pero Jesucristo, hermano, fíjese bien, anduvo por ciudades, anduvo por aldeas, anduvo sanando, liberando, haciendo milagros, anduvo alimentando a la gente, anduvo enseñándole a la gente el evangelio de Dios, sabiendo, hermano, a dónde tenía que ir. Y sabe, en ese proceso, en ese recorrido, Jesucristo tuvo muchas experiencias, muchas de ellas hermosas, pero sabe que también muchas de ellas bastante desagradables. Y cómo a pesar de esas experiencias desagradables, escuche, Jesús nunca se desanimó de su propósito, de su cometido, de subir a Jerusalén, a esta ciudad donde Él sabía que iba a morir. Creo, hermano, que tan solo con eso, fíjese bien, hay muchas cosas que entender para nuestra vida, ¿no lo cree? Creo, hermano, que tenemos que aprender, fíjese bien, de la determinación de Jesús, de la perseverancia de Jesús, de la constancia de nuestro Señor y sobre todo, hermano, del valor, hermano, que Él nos muestra para no sucumbir ante las amenazas o ante el desánimo de los hombres, sino mantenerse firme confiando en Dios, sabiendo, hermano, que aunque el fin que le esperaba no era el más agradable, fíjese, nos da ejemplo, hermano, de perseverar en la voluntad de Dios. Creo, hermano, que tenemos bastante que aprender, ¿no lo cree? Miren, nosotros no terminamos lo que empezamos, nosotros abandonamos, nosotros nos quejamos, renegamos. Cuando algo no nos gusta, hermano, lo tiramos, lo aventamos. Y no mostramos, hermano, ese deseo de perseverar, de ser constantes. No mostramos esa determinación en nuestra vida, hermano, de terminar algo que hemos empezado. ¿Sí? Y aun cuando muchas de las veces, mire, el fin de aquello pudiera resultar hasta benéfico para nosotros. Imagínese, hermano, si supiéramos que el fin de algo que estamos haciendo fuera desagradable. Con mayor razón, haríamos las cosas, me explico. Pero Jesús, hermano, nos da un ejemplo, fíjese bien, de un carácter, hermano, controlado por el Espíritu de Dios. Amén. De un carácter, hermano, que se formó en él, que le llevó al cumplimiento de la voluntad de su Padre en su vida. Lejos, hermano, de que Jesús optara por sus propios gustos, por sus propias preferencias, por sus propias decisiones, Jesús, hermano, sometió su vida a la voluntad de Dios, aún sabiendo que algo malo le iba a acontecer. Creo, hermano, que, mire, se lo vuelvo a repetir, hay mucho que aprender de ello
para nuestra vida, para nuestro carácter, aún, hermano, para nuestro temperamento. Que este, hermano, esté controlado por el carácter que Cristo esté creando en nuestras vidas, para que asimismo podamos, fíjese bien, cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Otra cosa, hermano, que nos dice este pasaje, hermano, donde nos señala aún en el versículo 1, hermano, diciendo que estaba enseñando Jesús al pueblo. Ya vimos en dónde, en el templo estaba en Jerusalén. Ya vimos el contexto de esto. Pero en el templo Jesús se encontraba enseñando al pueblo. Quiero decirle, hermano, que no cualquier rabino, fíjese bien, no cualquier maestro, hermano, enseñaba al pueblo y mucho menos en el templo. Solamente aquellos rabinos que eran reconocidos, ¿sí? O que tenían el título de ser rabinos oficiales, fíjese bien, podían tener ese derecho de enseñar al pueblo, hermano, en un lugar tan importante como era el templo de los judíos. Ese el lugar, hermano, tan icónico, tan representativo, hermano, de la fe judía, el templo. ¿Sabe que entonces, hermano, esto despertaría muchos celos en los oponentes, obviamente, de Jesús? Porque cuando el pueblo, escuche esto, permitiera que Jesús enseñara en el templo, es como si le estuvieran dando a Jesús un reconocimiento al nivel de aquellos, hermano, que eran los religiosos de ese tiempo, que eran la élite, hermano, de rabinos de aquel tiempo. Entonces se da cuenta, hermano, que eso despertaría, hermano, en aquellos que se consideraban los religiosos, los ungidos, los conocedores de la ley, ¿verdad? Y que representaban, hermano, la élite, ¿verdad?, de la religión judía de aquel tiempo. Se da cuenta de que despertaría esta acción en ellos una cantidad, hermano, de celos que llevarían al extremo de seguir deseando quitarle la vida a Jesús. El pueblo, hermano, fíjese bien, estaba necesitado del evangelio de Dios. El pueblo, hermano, quería escuchar a Jesús. Sin embargo, hermano, los religiosos no querían, hermano, que Jesús hablara ni una sola palabra y mucho menos en el templo. Pero ahí estaba él, fíjese bien. Ahí estaba él, hermano, sencillo. Mire, para Jesús lo mismo era enseñar, hermano, en el templo, que enseñar, hermano, en un monte, que enseñar en el desierto, que enseñar, hermano, en las calles de una ciudad. Lo importante para Jesús, ¿sabe qué era? Era transmitir el conocimiento del Evangelio de Dios. Y claro, siendo que se encontraba en un lugar tan icónico de la fe judía, el templo, hermano, Jesús sabía, escuche, Jesús sabía que tarde o temprano, en cualquier momento, sus oponentes lo abordarían para confrontarlo. Mire, vamos a continuar. Dice, hermano, que en el templo, enseñando Jesús al pueblo, dice, y anunciando el evangelio, ¿sí? Fíjese, Jesús se encontraba haciendo la obra del Padre, anunciando el evangelio. Vea cómo los verbos enseñando y anunciando, hermanos, se encuentran en una forma progresiva o continua, ¿sí? Lo que conocemos, hermano, como el gerundio, ¿verdad? La terminación ando, yendo, ¿sí? ¿Sabe qué significa eso? Significa, hermano, una acción que se estaba no solamente ejecutando en ese momento, sino que continuaba desde un presente, hermano, hasta un futuro, hermano, que no se puede conocer dónde termina. Una acción continua que se estaba realizando. Sabe, hermano, que esto también tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Tiene que enseñarnos el hecho, escuche, de lo que usted y yo tenemos que estar haciendo. Amén. No de lo que hicimos, no de lo que fuimos, sino de lo que tenemos que estar haciendo al día de hoy. Amén. Mire, cuando Jesucristo estaba enseñando y anunciando, dice, hermano, que llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. ¿Sí? Le pregunto, ¿qué estaba haciendo Jesús cuando llegaron estos hombres? Estaba trabajando, estaba enseñando y anunciando el evangelio. Y yo quiero preguntarle, ¿qué está haciendo usted hoy en día?
¿Se da cuenta? Que la acción, fíjese bien, que nosotros estemos haciendo hoy en día sea verdaderamente eso. Algo que estemos haciendo hoy, hermano, y que lo estemos haciendo todos los días. Hermano, que si lo que estamos haciendo, mire, va a despertar celos, va a despertar contiendas en otros, va a despertar envidias, mire, no importa. Si usted sabe que está haciendo lo que proviene de Dios, lo que está dentro de la voluntad de Dios para su vida, yo quiero decirle algo, no le sorprenda que lo que usted está haciendo despierte celos, contiendas, envidias en otros que honestamente, fíjese, debieran de estar haciendo lo mismo que usted está haciendo. Y esta es una enseñanza, hermano, también preciosa. Por eso yo le decía, hermano, que tan solo en un versículo vea toda la riqueza, hermano, de contenido espiritual para nuestra vida que tiene, hermano, este primer versículo. Hermano, necesitamos en nuestra vida estar trabajando, necesitamos estar activos y no estar viviendo de recuerdos, no estar viviendo de lo que yo hice, de lo que yo fui, de lo que yo enseñé, de cuando yo iba, no estar viviendo, hermano, del pasado. Cristo se encontraba en tiempo presente trabajando en la obra de su Padre. Y sabe algo, a él no le importó, hermano, quién se le acercara, hermano, de una forma celosa, envidiosa, altanera, violenta, agresiva, mientras él estuviera haciendo la obra de Dios. Y yo quiero, hermano, enfatizar este punto. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día, hermano, el cristianismo, mire, se alimenta, hermano, de la fama, se alimenta, hermano, de testimonios de otros. Hoy en día el cristianismo, hermanos, se está alimentando, fíjese bien, no del hacer, sino, hermano, de algo que fuimos, de algo que hicimos, de algo, hermano, que yo di, algo que yo hice, algo que yo enseñé, algo que yo ya viví, yo ya serví, yo fui, yo hice, yo traje, yo subí. Hermano, tiempo pasado. Pero quiero decirle, hermano, que el cristianismo no debe, hermano, de fundamentarse en el pasado. La vida cristiana se debe de fundamentar en el tiempo presente hacia adelante. Así que yo le pregunto nuevamente, ¿qué está usted haciendo? Si usted está haciendo la voluntad de Dios, gloria a Dios. Y le voy a decir otra cosa que ya mencioné. Si usted está haciendo la voluntad de Dios en su vida, espere lo peor. Espere lo que le pasó a Jesús. ¿Sabe qué? Que lo que usted esté haciendo despierte en otros no el mismo sentir, no el compañerismo, no el hecho, hermano, de que se unan con usted, sino espere lo peor, que le ataquen, que le critiquen, que llenos de celos, fíjese bien, vengan a contender contra usted. Sabe, hermano, yo le podría dar testimonio, hermano, de eso, ¿verdad? Nos hemos propuesto, hermano, hacer la voluntad de Dios. Nos hemos propuesto servirle, hermano, desde hace muchos años. Y sabe que a lo largo de estos años, hermano, precisamente se han despertado muchas cosas como estas a nuestro alrededor. Pero sabe algo, la mirada que tenemos en el Señor ha sido más fuerte y más grande que los embates de hombres celosos, de hombres, hermano, envidiosos, altaneros, ¿verdad? Que ven lo que uno hace, hermano, como si nosotros estuviéramos haciendo algo malo. Cuando la verdad es, hermano, que tenemos que ponernos a trabajar en lo que sabemos que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mire, muchos problemas, hermano, ahí le va. Muchos problemas entre pastores, por ejemplo, se terminarían si como pastores nos pusiéramos a hacer lo que sabemos que dentro de la voluntad de Dios tenemos que hacer. Pero por causa de que ven que uno sí trabaja, de que uno sí está haciendo las cosas que Dios quiere, se llenan de celos los demás. Y en lugar de que lo tomen como ejemplo, hermano, para hacer lo que tienen que hacer, lo atacan, lo critican, lo señalan, lo quieren destruir, ¿sí? Pasa una situación, hermano, en la congregación y lo toman a mal, lo toman en forma, hermano, de que es una persona ladrona, de que es una persona, hermano, embustera, de que es un charlatán. Pero yo quiero decirle, hermano, mire, a Jesús lo trataron así. ¿Qué podemos esperar cuando nos proponemos hacer la voluntad de Dios? ¿Qué podemos esperar? Mínimo lo mismo.
Así que hermano, aquí seguimos, aquí estamos y si Dios lo permite, seguiremos. Amén, haciendo la voluntad del Señor. Y si eso despierta, hermano, sentimientos en otros, pues allá ellos con el Señor. Nosotros queremos seguir trabajando. Amén. Gloria al Señor. Mire, hermano, qué tremendo. Todavía en el verso 1, dice, hermano, que anunciando el Evangelio, ¿verdad? Dice, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Fíjese quiénes llegaron. Nótelo, llegaron los principales sacerdotes. ¿Quiénes más? Llegaron los escribas, y también con los principales sacerdotes y los escribas llegaron los ancianos. Entonces fíjese, tenemos, hermano, nada más y nada menos, hermano, a la élite de los religiosos de aquel tiempo que vienen, hermano, a interrumpir lo que Jesús estaba haciendo. La élite. Fíjese, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. ¿Sabe, hermano, que estos hombres, fíjese bien, lejos de reconocer quién era Jesús, vinieron, hermano, para atacar a Jesús? Y no solamente atacarlo, sino que por medio del ataque que harían en contra de Jesús, fíjese bien, iban a interrumpir la labor que Jesús estaba haciendo. Y yo me pregunto, hermano, el pueblo que estaba recibiendo la palabra, el evangelio, merecía que aquellos hombres, hermano, la élite judía, el pueblo merecía que aquellos hombres interrumpieran el hecho de que Jesús, hermano, les estuviera dando el mensaje de parte de Dios para sus vidas. Yo creo que no. Y sabe algo, por ello, hermano, Jesucristo los despacharía rápido. ¿Sabe por qué? Porque Jesús tenía que continuar enseñando el evangelio de Jesucristo. Y esta es otra enseñanza preciosa. Hermano pastor, hermano servidor, si tú estás haciendo la voluntad de Dios, va a haber gente que te va a atacar, pero la enseñanza es, despáchalos pronto. Es decir, no seas grosero, no los rechaces, no te portes de una manera incongruente con ellos. Simplemente tú determina ponerle más atención a lo que es la voluntad de Dios en tu vida antes que escuchar y sentir todo lo que esa gente envidiosa te quiere restregar, hermano, en tu cara. Todo lo que esa gente, Señor, criticona, envidiosa, hermano, perdón. Todo lo que esa gente te quiere, hermano, hacer sentir, atacándote, criticándote. Desecha eso de tu vida rápido. ¿Sabes por qué? Porque tú necesitas continuar haciendo la obra de Dios. Amén. Hay gente a tu alrededor que está siendo bendecida, que está siendo edificada por tu servicio. Si tú eres un pastor, si tú eres un responsable de algún ministerio y le estás poniendo atención más a las críticas antes que a la labor que tienes que hacer, tarde o temprano vas a caer, te vas a desanimar. Pero si tú decides ponerle más atención a la obra antes que a las críticas, entonces te quiero decir algo, vas por buen camino, porque es el ejemplo que estamos siguiendo del Señor. ¿Sabes cuánto tiempo podemos pasar poniéndole atención a gente envidiosa, gente celosa, gente que es contenciosa, gente que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabes cuánto tiempo pasamos en consejerías, en citas, arreglando situaciones con gente, hermano, contenciosa, que solamente tiene eso en su corazón y que no nos deja hacer la obra de Dios? Realmente pasamos mucho tiempo. Pero yo quiero decirte algo, centra tu mirada en Cristo, proponte hacer la voluntad de Dios, desecha a un lado la crítica, el juicio, el ataque, la contención y dedícate a hacer la obra de Dios. El pueblo deseaba escuchar la palabra de Dios. Y yo creo que cuando estos, ¿verdad?, que se sentían muy, vinieron con Jesús, yo creo que el pueblo debe haber dicho, ay, ahí vienen otra vez. Vienen a interrumpir la enseñanza de Jesús.
Hay gente a tu alrededor que necesita ser bendecida por el hecho de que tú sigas sirviendo al Señor. Amén. Pero esto es algo que solamente yo te invito a que lo decidas. Amén. Gloria al Señor. Entonces fíjese, hermano, todavía no pasamos del versículo 1 y cuánta enseñanza Dios ya ha hablado a nuestra vida. ¿No lo cree? Gloria a Dios. Amén. Fíjese, nuevamente, llegaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Vino el Sanedrín. Hermano, vino la élite, vinieron aquellos, hermano, que eran, fíjese bien, los representantes del culto y de la fe judía. Y qué tremendo, hermano, escuche lo que voy a decir. Qué tremendo, hermano, es que siendo los responsables del culto y de la fe judía, de la ley, fíjese bien, no se dieron cuenta de que las palabras que Jesús hablaba eran de Dios, de que la vida misma de Jesús era la del Hijo de Dios. ¿Se da cuenta de eso? ¿Por qué no se pudieron dar cuenta de eso? Porque su corazón era duro, su corazón era egoísta, su corazón, hermano, era religioso. Es decir, conociendo al Dios verdadero, fíjese bien, no le amaron a Él, sino que amaron otras cosas, hermano, que los convirtieron en hombres duros, y que los mandamientos dados por un Dios de amor, fíjese bien, ellos los convirtieron en cargas que ni ellos mismos, hermano, podían llevar. Sabe que en ese peligro estamos muchos. Sabe, hermano, que si perdemos, fíjese bien, la vista, si perdemos el amor en el Dios verdadero, podemos convertirnos, fíjese bien, en personas duras, religiosas, legalistas, que antes de amar a Dios y su obra, estemos amando, fíjese bien, mandamientos de hombres, hermano, mandamientos que se conviertan en cargas que ni nosotros mismos podamos practicar en nuestras vidas. Que querramos que otros lo hagan, pero que nosotros no lo hagamos. Sabe, hermano, que en ese peligro hay muchos hoy en día. Hay muchos siervos de Dios que hoy en día, fíjese bien, están abandonando la sana doctrina. Están abandonando, hermano, la enseñanza de la palabra de Dios. Y no se conforman ya a esta, sino que han puesto su oído, su atención a otras palabras, a las que están obedeciendo y se están alejando de la práctica del amor, del conocimiento del amor de Dios a través de la Escritura. Y se están convirtiendo en personas que tienen que cumplir con ciertos ritos, que tienen que cumplir con ciertas reglas, con ciertos mandatos, con ciertos preceptos, más de hombres que verdaderamente la libertad en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sabe, hermano, que aquellos hombres debieron de haber sido los primeros en apoyar a Jesús. Los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo de Israel, sabe que debieron de haber sido los primeros en darse cuenta de que Jesús era el Hijo de Dios, de que lo que Él enseñaba eran las palabras del mensaje del corazón de Dios, y que debieron de haber sido ellos los que debieron de haber apoyado a Jesús en su ministerio. Pero no fue así. Ve al ministerio de Jesús y fueron precisamente los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, los que querían matar a Jesús, los que lo odiaban, los que lo querían frenar. Fueron ellos, hermano, cegados por su altivez, por su orgullo, cegados por mandamientos de hombres, los que le querían quitar la vida al maestro. Qué tremendo, ¿no lo cree? Hermano, todo lo que encontramos en este primer versículo tiene que hablar a nuestra vida. Evitemos el riesgo, el peligro de convertirnos, fíjese bien, en hombres religiosos y legalistas que decimos que confiamos y que amamos a Dios, cuando realmente lo que nos interesa es quedar bien con los hombres. Evitemos cualquier riesgo que nos pueda llevar a ello, no perdiendo de vista la mirada en Jesús y el amor depositado en Él, porque Él nos eligió primero a nosotros. Amén.
Gloria al Señor, hermano. Fíjese qué hermoso es esto, hermano. Jesús, hermano, estaba enseñando, trabajando sencillito, hablándole a la gente del Evangelio, haciendo la obra de Dios, cuando es interrumpido por aquellos que lo debían de apoyar. ¿Y qué le dicen? Fíjese, en el verso 2 dice, y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Ay, hermano, ¿verdad? Hágale así, hágale. Mire, no lo digo como una falta de respeto, sino que lo digo en el sentido, hermano, de que, o sea, ¿cómo le preguntan eso a Jesús? ¿Sí? Le estoy explicando, fíjese bien, que eran ellos, por causa del conocimiento que decían tener, los primeros en darse cuenta quién era Jesús, de dónde venía Él y qué era lo que Él estaba haciendo. Por causa de la ley que conocían, de los profetas, por causa del conocimiento que tenían, ellos debieron de haber, hermano, darse cuenta de que Jesús, hermano, era el Hijo de Dios. Entonces, no hacer preguntas como estas, ¿verdad? Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Fíjese que la primera pregunta que le hacen a Jesús denota, hermano, el orgullo, la altivez de ellos, ¿sí? La jactancia que había en su corazón, la dureza que había en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque con la pregunta que ellos le hacen a Jesús, con esa primera pregunta, lo que ellos estaban diciendo es que Jesús no estaba, fíjese bien, autorizado para hacer lo que estaba haciendo. Y que los únicos que sí estaban autorizados para hacer eso eran ellos. Hermanos, si ellos hubieran reconocido quién era Jesús, hágale así, no hubieran hecho, hermano, esas preguntas. ¿Se da cuenta, hermano, cómo somos los hombres? Los hombres, hermano, nos llenamos de orgullo, de soberbia. Los hombres perdemos la humildad cuando apartamos nuestra mirada de Dios y cuando separamos nuestro corazón del amor de Él. Se da cuenta de que eso nos pone en riesgo, nos pone en peligro. Sabe, hermano, hermana, que tenemos que hacer todo de nuestra parte para mantener nuestros ojos puestos en Jesús, como lo dice el autor a los Hebreos en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Un comentario hermoso que ayer hacía nuestra hermana Sonny Castro, ¿verdad? Que nuestra mirada esté puesta en Jesús, que no perdamos la humildad. Amén, que todo sea para honra y gloria de Dios. Sabe, hermano, que el corazón del hombre fácilmente se llena de orgullo, fácilmente, hermano, acepta el reconocimiento del pueblo, hermano, y se siente especial. Recuerda lo que el príncipe, lo que el joven rico le dijo a Jesús, maestro bueno. Y Jesús le contesta, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solamente hay uno que es bueno, y ese es el Padre, ese es Dios. Amén. Aquel joven, hermano, lo estaba, fíjese bien, poniendo a Jesús al mismo nivel de la ley y casi, hermano, al mismo nivel que Dios. ¿Sí? Y siendo que Jesús, fíjese bien, sabía que su Padre era Dios, aún así, Él no aceptó la gloria de los hombres. Entonces, ¿por qué hoy en día no seguimos el ejemplo de Jesús en ello? Si tú eres un buen servidor, si tú eres un buen responsable en donde Dios te ha puesto, dale la gloria a Dios. No te la adjudiques a ti mismo, porque el día que tú la adjudiques a tu vida, la aceptes en tu vida, en ese momento estarás llenando tu corazón de soberbia, de altivez, de orgullo, en la que van a pasar varias cosas. Número 1, dice la palabra que Dios al altivo lo mira de lejos, o sea, Dios no va a estar contigo. Y número 2, no te vas a dar cuenta, ¿sí?, de la obra de Dios, ni lo que Dios quiere que hagas en tu vida, como estos hombres. Ellos se sentían los únicos dignos, merecedores y con autoridad para enseñar al pueblo. Por eso vienen con Jesús y le dicen, a ver, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Esa pregunta, hermano, denota arrogancia, denota, hermano, altivez, soberbia de personas que tenían que apoyar a Jesús reconociendo quién era Él
en lugar de estarlo criticando, atacando y hasta quererlo matar. ¿Te das cuenta de lo peligroso que es esto? El Cristo por el cual un día tú estuviste dispuesto a dar la vida, fíjate bien, puede ser el Cristo que un día tú llegues a odiar, porque tú permitiste que en tu corazón se sembrara la soberbia y el orgullo que te llevó a un daño terrible en tu vida cristiana y que al final terminaste resentido con Dios. Cuando tú tenías que darle la gloria a Dios, si tú eres un buen servidor del Señor, sigue siéndolo. Eres eso, un servidor, un solo servidor, nadie más. Entonces el servidor no se adjudica para sí mismo la gloria que le pertenece a su Señor. Así que sigue siendo un buen servidor y dale la gloria a Dios. Amén. Oh, gloria al Señor, hermano. Cuánta enseñanza, hermano, hay en todo esto, ¿no lo cree? Nutramos nuestra vida con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Fíjese bien, en la segunda pregunta le dice, ¿o quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿Sabe qué denota, hermano, esta segunda pregunta? Esta segunda pregunta, hermano, denota el hecho de la procedencia de ellos. O sea, que ellos como judíos decían, nuestro padre es Abraham. Y esa es la autoridad para que nosotros seamos los principales sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley, ¿verdad? Los fariseos y los que dice aquí los ancianos. Nosotros sí somos de nuestro padre Abraham. Y a Jesús le dicen, ¿quién es el que te ha dado esta autoridad? ¿De quién vienes tú? ¿Sí? Fíjese qué tremendo, hermano. Era conocido para todos ellos, hermano, que Jesús era judío. Pero se da cuenta cómo ellos también siendo judíos desacreditaron la procedencia de Jesús por la envidia, los celos, el coraje, el rechazo, la ira, el odio que le tenían a él, a Jesús. Se da cuenta, hermano, del error que estaban cometiendo estos hombres. Ellos se sentían dignos por ser judíos, por ser hermano del pueblo escogido de Dios. Era una arrogancia, fíjese bien, basada en un linaje, hermano, que honestamente por medio de la fe, si lo hubieran puesto correctamente en Dios, hubieran sabido que Jesús también siendo judío tenía los mismos derechos que ellos. Y no estarlo atacando y preguntándole, ¿quién te ha dado esta autoridad? Pero se da cuenta de los errores que una persona puede cometer por causa de la dureza en su corazón. Y aquí quiero abrir un paréntesis, hermano, para compartir eso. No nos hagamos duros de corazón, no nos hagamos religiosos, legalistas. No llenemos, hermano, fíjese bien, de dureza, nuestra vida, nuestro corazón, porque eso nos puede llevar a cometer errores terribles, hermano, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Los principales errores que podemos, fíjese bien, cometer es dejar de ver lo que es de Dios, hermano, dejar de identificar la obra de Dios y ya tomarla, hermano, como algo, hermano, que hasta es inferior a esa persona, que hasta es, hermano, inmerecedora, que ya no, hermano, proviene de Dios. El error principal cuando nuestro corazón se llena de dureza es que perdemos de vista que la obra de Dios es de Dios. Y entonces nos llenamos de amargura, nos llenamos de dolor, nos llenamos de altivez, de soberbia. Y ya las cosas las hacemos conforme a nosotros y no conforme a Dios. ¿Se da cuenta de eso? Hermano, qué hermoso es Jesús. A mí me impacta, hermano. Yo estoy enamorado de Él, ¿verdad? Y todo el Evangelio de Lucas, hermano, como se lo comenté la semana pasada, me fascina, me encanta. No menosprecio a los otros evangelistas. Pero el Evangelio de Lucas, hermano, me llena mucho, me encanta este Evangelio. ¿Sabe por qué? Hermano, porque en este, hermano, veo el carácter de Jesús.
Veo, hermano, cómo a través de lo que está escrito Lucas, hermano, me presenta el corazón mismo del maestro. Y era un hombre tan sencillo, escúchelo. Jesús era un hombre tan sencillo que él no vino, hermano, a instituir, hermano, una denominación. No vino a instituir el nombre de un ministerio. Él no vino a instituir, hermano, fíjese bien, de una manera preferencial quienes iban a tener ciertos privilegios aquí en la tierra. No, hermano. Él vino a anunciar un camino de amor, un reino, hermano, de Dios de amor. Él vino, hermano, fíjese bien, a establecer su iglesia, su cuerpo lleno de vida por su espíritu, hermano, sobre esta tierra. Pero Él no vino, hermano, a hacer diferencias como las que hoy en día estamos viviendo, ¿verdad? En la que las iglesias compiten, ¿verdad? Por ver quién tiene más gente, por ver quién tiene el mejor equipo, por ver quién tiene la mejor unción, por quién tiene el mejor título, el mejor nombre, el grado más alto. Miren, hermanos, si fuéramos verdaderamente sencillos como Jesús lo fue, los títulos, los nombres, hermanos, los estatus, todo eso lo haríamos a un lado y simple y sencillamente, mire, nos dedicaríamos a imitar a Cristo. A mí me da tristeza, hermano, como hoy en día escucho, fíjese bien, que hombres le ponen su nombre a un ministerio. ¿Sí? Yo he enseñado esto durante años, que no es correcto. El ministerio es del Señor, lo recibimos de Él. Ni un hombre como Pablo, que fue tan usado, fíjese bien, se atrevió a ponerle su nombre, hermano, a un ministerio. ¿Sí? Ni él hizo eso. Es más, ni Jesús, hermano, hizo eso. ¿Por qué hoy en día, hermano, la arrogancia? Es que el ministerio de fulano de tal, es que el ministerio llamado fulano de tal, ¿verdad? O con el nombre tal, ¿verdad? Y wow, yo pertenezco a ese ministerio. Mire, eso es carnalidad. Eso es carnalidad. Somos de Jesucristo, le pertenecemos a Él y lo mínimo que Él espera es que seamos como Él. Amén. Este es un paréntesis, hermano, para explicar todo eso. No nos hagamos duros, no perdamos la humildad, no perdamos, fíjese bien, de vista la obra de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Mantengámonos, hermanos, ecuánimes, centrados, sobrios. Amén. Para que no dejemos de hacer, aun cuando vengan ataques, aun cuando venga, hermano, un montón de cosas a nuestra vida, que nos podamos mantener, hermano, en el camino de Dios. ¿Sabe la iglesia que el Señor me permite pastorear? Mira, hermano, comenzamos en una casita, ¿sí? Ahí nació la iglesia, no la heredé, no la recibí, no me la dejaron. La comenzamos, hermano, desde cero, ¿sí? Y estábamos en una casita y comenzamos a crecer y seguíamos en una casita. ¿Sabe cuánta crítica me gané por eso? ¿Sabe cuántos pastores me rechazaron diciendo, no, yo qué voy a recibir de este? ¿Yo qué voy a aprender de este que está en una casita? Mira, está en una casita, son bien poquitos. Hermano, pero a mí no me importó. Ellos sabían que conmigo podían tener apoyo, ayuda. Y sabe que hubo pocos que sí se dieron cuenta de eso. Pastores que sí se acercaron y que hasta el día de hoy seguimos ministrando. Pero hubo otros, hermanos, que nos rechazaron y nos criticaron. Pero ¿sabe qué hice yo? Hice lo que Jesús. Me puse a trabajar. Y yo dije, Señor, haga a un lado las críticas. Yo pongo mi mirada en ti y sigo adelante. Y hasta el día de hoy, hermano, ya no estamos en esa casita. Ya estamos en un local un poquito más grande, para honra y gloria de Dios. Y ahí estamos trabajando. Y sabe una cosa, la cantidad no me interesa. ¿Sabe qué me interesa? Que el Señor me halle trabajando. Y aunque la cantidad es cuestión, fíjese bien, de prestigio, de vanidad, de soberbia para muchos, mire, yo no quiero eso para mi vida. Yo quiero estar haciendo la obra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Y no sabe, hermano, en tiempos de pandemia, mire, la obra de Dios ha crecido más, hermano, cuando se pensaba que eso era prácticamente imposible. Y sabe que hoy en día muchas iglesias se tambalearon, muchas iglesias desaparecieron. Hermano, la obra de Dios es respaldada por Dios. Y cuando tú te decides a trabajar, Dios te respalda.
Amén. Así que, hermano, Jesús estaba con el respaldo del Padre. Y vienen estos y le hacen dos preguntas, hermano, que denotaban su altivez, su orgullo, su jactancia, su linaje. Somos de Abraham. Abraham es nuestro padre, ¿verdad? Somos judíos, como aquellos que le dijeron a Juan el Bautista, ¿verdad? Que Juan el Bautista se adelanta y les dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, ¿verdad? Porque Juan el Bautista les dijo, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, ¿eso qué? Les estaba diciendo Juan el Bautista. Les decía, sean sinceros. Quiten la arrogancia de su corazón. No echen mano ni del linaje. El linaje no nos hace salvos. Lo que nos hace salvos es creer en un Dios de amor, en un Dios poderoso, en un Dios que lo dio todo por nosotros, en su Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, así que vienen y le dicen, ¿quién te dio esta autoridad? ¿Verdad? Fíjese bien, la primera pregunta ya lo vimos, ¿sí? Nos habla, hermano, de la arrogancia, y la segunda nos habla, hermano, de que ellos se sentían muy por ser hijos de Abraham. Mire, yo no menosprecio al pueblo de Dios, al contrario, es el pueblo de Dios, de ellos son las promesas y la ley. Amén. Gloria a Dios, son el pueblo escogido de Dios. Pero sabe que muchos del pueblo de Dios hasta hoy en día necesitan volver su mirada al Hijo de Dios. Y muchos se están endureciendo y no lo están haciendo. Y están, hermano, esperando al Mesías todavía, hermano, en un príncipe de este mundo. ¿Sí? Cuando el Mesías, hermano, es el rey, no de este mundo, sino un rey que viene. Amén, quien es Jesucristo. Amén. Mire, quiero continuar, hermano, fíjese, póngame mucha atención. En el verso 3, hermano, Jesús, fíjese bien, qué inteligente, qué listo. Jesús, hermano, entendió lo que había en el corazón de ellos, vio la arrogancia y vio, hermano, que echaban más mano de su linaje antes que verdaderamente de Dios, ¿sí? Y en el verso 3 les dice Jesús, respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. Amén. Fíjese qué inteligente es Jesús, ¿sí? Creo, hermano, que esto nos muestra el hecho, hermano, de lo que también nosotros, hermano, debemos de tener. Necesitamos ser inteligentes. ¿Sabe para qué? Para no estar desperdiciando nuestro tiempo, nuestra fuerza, hermano, en críticas, en gente, hermano, contenciosa, que nada más se está fijando en lo malo, que nada más se está fijando, hermano, en detalles, y que nos roban la paz para servir, y que tenemos que detenernos a arreglar esos problemas. Cuando debemos de estar predicando, enseñando, discipulando, evangelizando, cuando debemos de estar haciendo, hermano, la obra de Dios. ¿Me explico? Jesús, hermano, nos muestra una vez más la inteligencia, escuche, para que como responsables, como servidores, como ministros, como pastores, nos enfoquemos en lo que verdaderamente es de Dios. Y lo que no, ubicarlo, hacerlo a un lado y seguir adelante. ¿Sí? Por eso Jesús les dice, a ver, yo también les voy a hacer una pregunta, respóndanme. ¿Sí? Fíjese bien, la pregunta, hermano, que Jesucristo, ante el interrogatorio que estos hombres le estaban haciendo, fíjese bien, era, hermanos, una pregunta que los iba a poner entre la espada y la pared. Miren, otra cosa que es muy importante ver aquí es el hecho de que con las preguntas que le hacen a Jesús, querían escuchar de Jesús, fíjese bien, una respuesta, una blasfemia con la que le pudieran acusar. Y entonces, si de la boca de Jesús escuchaban esa blasfemia, esa respuesta incorrecta, entonces iba a ser fácil para ellos acusarlo y llevarlo, hermanos, prácticamente a la cárcel y a la muerte. ¿Se da cuenta? Vea cómo, hermano, le tendieron una trampa. Tenían al pueblo de testigos, vienen estos hombres y le dicen, a ver, vamos a hacerle preguntas en relación a su autoridad, porque nosotros somos los que somos autorizados, los que somos hijos de Abraham, pero y en la respuesta que nos dijeron ellos, lo vamos a acusar, que blasfeme para que le podamos acusar. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, hermano. Mire, antes de continuar, quiero explicarle también esto. Qué triste es, escuche,
que entre gente del mismo pueblo, que entre gente de la misma iglesia, nos estemos tendiendo trampas para hacer caer a nuestros hermanos antes que para que sean edificados. Eso es triste. ¿Me escuchó lo que dije? Es feo, hermano, que en una misma familia, ¿sí? En una misma iglesia. Es feo, hermano, que en un mismo, fíjese bien, entorno, sea en una casa, en una familia o en la iglesia, nos estemos tendiendo trampas para acusarnos entre nosotros. Donde ya los hijos, mire, ya no quieren hablar. ¿Por qué? Porque lo que dicen es usado en su contra. Donde lo que la mujer dice, hermano, el varón lo usa en su contra, o al revés. Lo que el hombre dice, la mujer lo toma en su contra. Me explico. Qué triste, hermano, es que dentro de una misma iglesia, fíjese, ahora apliquémoslo a una iglesia, estemos buscando la manera de hacer caer a nuestros hermanos que están sirviendo, cuando los debiéramos de apoyar, cuando los debiéramos de sostener. Si Dios está usando a una persona, lo debiéramos, hermano, de estar rodeando de oración. Lo debiéramos de estar apoyando y no estarlo señalando y acusando. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y a dónde fuiste? ¿Y por qué dijiste? ¿Y por qué hiciste? Para acusarlo, para hacerlo caer. El pueblo de Dios, hermano, tristemente, es aquel ejército, ¿verdad?, que todos hemos dicho en algún momento. Tristemente es aquel ejército, hermano, que ejecuta a sus propios soldados. Eso tiene que cambiar. Ya se lo dije. Aquellos hombres eran los que debían de sostener el ministerio de Jesús apoyándolo antes de quererlo ver muerto y destruido. Qué triste, ¿no lo cree? ¿No cree que tenemos que cambiar desde el hogar, desde la familia y hasta en la iglesia? En lugar de estar criticando y señalando, Señor, bendice a la hermana, Señor, bendice al hermano, Señor, bendice a estos jóvenes, Señor, y debiéramos de estar orando así, en lugar de decir, ya mero va a caer, ¿eh? Sí, mira, es un joven que tarde o temprano va a embarazar a una muchachita o va a caer en las drogas, ¿verdad? O el hijo del pastor ya no tarda en cometer un error, o que el hermano fulano de tal, ¿verdad? No tarda, ¿verdad?, en poner su mirada en las mujeres y al rato va a caer en adulterio. En lugar de estar diciendo eso, debiéramos estar orando y reprendiendo a Satanás. Señor, reprende a Satanás de tu siervo, reprende a Satanás de estos jóvenes, y debiéramos de estarlos apoyando. Qué cosas, ¿verdad, hermano? Tanta enseñanza en un pasaje tan conocido, pero que yo espero que usted esté recibiendo el mensaje de Dios y compártalo también. Amén. Pase el link, páselo por YouTube o por Facebook. Fíjese, hermano, qué tremendo. Jesús nos enseña, hermano, esa inteligencia, ¿sí? De decir, a ver, ustedes vienen conmigo bien arrogantes y echando mano de su linaje. A ver, yo les voy a hacer una pregunta. No me voy a desgastar con ustedes dándoles la respuesta que ustedes ya conocen. Qué tremendo. Jesús les dice, ¿verdad? Les voy a hacer una pregunta y si ustedes me la contestan, yo también les contesto. Pero lo que yo les conteste es algo que ustedes ya saben. Así como de lo que yo les pregunte, yo también sé la respuesta. ¿Se está dando cuenta de eso? Ahorita vamos a hablar de ello. Fíjese bien, la pregunta que les hace Jesús, hermano, es la siguiente. Les dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? El bautismo de Juan el Bautista, ¿sí? Aquella voz, hermano, que preparó el camino del Señor. Aquel hombre, hermano, vestido, fíjese bien, de una forma que para muchos, hermano, era extraña. Aquel hombre de Dios, fíjese bien, que es el más grande profeta, hermano, porque fue al profeta a quien le tocó ver el cumplimiento de todas las profecías en Jesús. Aquel hombre, hermano, quien bautizó a Jesús, quien lo hizo bajar a las aguas. ¿Sí? Fíjese bien, hermano, Jesús les dice, a ver, díganme, ¿era del cielo su enseñanza, su bautismo, o era de los hombres? ¿Cuál era la respuesta? La respuesta era, hermano, que era del cielo. Y mire, ellos la sabían. En el verso 5 dicen,
Entonces ellos discutían entre sí. Se juntaron todo el montón, hermano, a discutir y decir cuál es la respuesta. A ver, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos? Y se volteaban a ver entre ellos y se decían, ¿para qué nos hacemos? La respuesta la sabemos, la conocemos. O sea, es obvio que el bautismo de Juan era del cielo. ¿Sabe por qué? Porque aún muchos de ellos, dice la Escritura, que venían a ser bautizados por Juan. ¿Sí? Y es cuando Juan les dice, ¿verdad? Generación de víboras, engendros de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por conveniencia vienen a ser bautizados, les decía Jesús. Huyen como engendros de víboras. Huyen así porque así lo aprendieron de su padre, el diablo. Fuerte, hermano, que Juan el Bautista les habló. Pero ellos sabían que era de Dios. Sabían que Juan era un profeta de Dios. Entonces se reunieron discutiendo entre sí y fíjese lo que dicen. Si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y en el 6 dice, y si decimos de los hombres, dice, todo el pueblo nos apedreará. O sea, si decimos que era de los hombres, es desacreditar a Juan como profeta. Y la consecuencia va a ser que el pueblo, quien también consideró a Juan como un profeta de Dios, nos van a matar apedreándonos. ¿Sí? Entonces, fíjese bien, dice aquí, porque estaban persuadidos o están persuadidos de que Juan era profeta, lo dicen en relación al pueblo, ¿sí? Entonces, hermano, en el verso 7, vea lo que le responden a Jesús. Y respondieron que no sabían de dónde fuese. Ay, no, hermanos, qué bárbaros, ¿verdad? Qué bárbaros estos hombres, pero mire, qué bárbaros, es la misma expresión para hoy en día, para muchos, hermano, que le quieren buscar 3 pies al gato, hermano, en el Evangelio del Señor, en la gracia. Y se andan yendo, desviando, haciendo cosas, hermano, que no deben de hacer. Sino centrarse en la sana doctrina, en la presencia del Espíritu de Dios. Aquellos hombres discutieron y dijeron, si le decimos que es del cielo, nos va a decir, entonces, ¿por qué no le creíste? ¿Por qué no le creyeron a Juan el Bautista? O sea, ustedes son conocedores de la ley, conocedores de los profetas, conocedores de la Escritura. ¿Por qué no le creyeron a Juan el Bautista? Y si le hubieran creído a él, fíjese bien, esta es la importancia, que si le hubieran creído a Juan el Bautista, le hubieran creído a Jesús también, que él era el Hijo de Dios. Entonces, dése cuenta, hermano, hermana, cómo la dureza del corazón del hombre llega a niveles, fíjese bien, que niegan la verdad, hermano, de una forma, hermano, en la que es, hermano, hasta ridícula, en la que es, hermano, hasta absurda. Ellos sabían, hermano, que Juan el Bautista era un profeta de Dios. Si el pueblo lo sabía, cuanto más ellos. Pero si ellos aceptaban que era de Juan, perdón, que el bautismo de Juan era del cielo, si ellos lo reconocían, lo siguiente que tenían que reconocer era que Jesús era también el Hijo de Dios. Y entonces no les convenía. Entonces, fíjese bien, siendo absurdos, negaron la verdad. Y entonces dicen, pero es que si decimos que era de los hombres, aquí nos van a apedrear. ¿Por qué? Porque todos sabemos que Juan era un profeta de Dios. Entonces vienen con Jesús, ¿verdad? Y le dicen, no sabemos. O sea, ni uno ni otro. No sabemos. ¿No sabían? ¿Sabe? Es lo que en ocasiones, hermano, decimos de la gente, ¿no lo cree? ¿No sabías? ¿No te diste cuenta? ¿Cómo que no sabes? El no sé no es una respuesta. Dice Santiago, ¿verdad? Que tu hablar sea sí, o sea no. Jesús también lo enseñó. Entonces vienen con él y le dicen, no sé, ¿verdad? Como aquella enseñanza, ¿verdad? De una mujer que, no sé, no soy casada, ¿verdad?
A todo respondía así esa mujer, no sé, no sé, no sé, no estoy casada. ¿Verdad? Así vienen con Jesús y le dicen, pues no sé. Hermanos, estaban haciendo, fíjese bien, estaban negando una verdad que ellos conocían, una verdad que ellos sabían, la estaban negando. Y yo quiero, hermano, compartirte cuál es la aplicación de esto. Hoy en día, hermano, escúchalo. Hoy en día mucha gente está negando la verdad. ¿Por qué? Porque les conviene. ¿Por qué? Porque así obtienen ganancia. ¿Por qué? Porque así obtienen control, manipulación del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque así, fíjese bien, adquieren un título, una fama que nunca han tenido en su vida. Así creen que son agradables delante de Dios. Cuando la verdad la conocen y saben dónde deben de estar y saben lo que deben de hacer y saben lo que deben pensar y saben lo que deben hablar, pero lo niegan, hermano, sabiendo la verdad, lo llegan a negar por la conveniencia de otras cosas que puedan obtener. Y eso, hermano, no está bien, eso es un pecado, eso no es correcto, eso lleva como a estos hombres a la condenación. Qué fuerte es esto último que dije, la condenación. Pero sabe que estos hombres, si hubieran reconocido que el bautismo de Juan era del cielo, también hubieran reconocido que la vida de Jesús era la del Hijo de Dios, enviado de Dios. ¿Y sabe qué hubiera pasado? Se hubieran salvado, no condenado, se hubieran salvado. Y aquella persona que niega la verdad en su vida se está condenando, lejos de salvarse. Pastor, servidor, ministro, despertemos. Y no por algo que podamos obtener, no por algo que nos puedan dar, estemos negando la verdad en la cual un día permanecimos. Qué tremendo, hermano, es lo que estos hombres hicieron. Jesús sabía la respuesta a la pregunta que ellos le estaban haciendo, a las dos preguntas que ellos le estaban haciendo. Jesús les pudo haber contestado, pues ¿cómo que de quién? ¿No se han dado cuenta a lo largo de 3 años quién me envió? ¿Con qué autoridad hago esto? Pues es la de Dios. Mi Padre es Dios. Él ya se los había dicho en muchas ocasiones. Pero ante los ojos de ellos, fíjese, Jesús era un loco que no sabía lo que hablaba. Jesús era un endemoniado que por Belcebú, hermano, hacía todos esos milagros. Ante los ojos de esos hombres que debieron de apoyar a Jesús, Jesús era lo peor, Jesús era de lo peor, al grado que le tenían tanto odio porque hablaba las palabras de Dios y porque hacía las obras de Dios que lo querían matar. Y ellos lo sabían, ellos sabían quién era Jesús y de quién él provenía. Pero fue más fácil negarlo para no reconocer sus errores. Y yo quiero decirte esto. Hoy en día tú y yo necesitamos reconocer nuestros errores, arrepentirnos de ellos, pidiendo perdón y enmendar nuestro caminar con Cristo. Qué tremendo, hermano, es esta enseñanza, ¿no le parece? Sigue Dios hablando a su vida, Él está hablando a la mía. Y qué importante es que podamos entender esto de una manera en la cual, hermano, no nos, fíjese bien, de que no hagamos a un lado la verdad. Reconozcamos la verdad. Y la verdad es que nos estamos engañando a nosotros mismos, muchos de nosotros. Pidamos perdón, cambiemos, corrijamos, enmendemos nuestro caminar con el Señor. Jesús, hermano, fíjese bien, cuando recibe la respuesta, pues no sé, ¿verdad? No sabemos de dónde fuese, le dicen. En el verso 8 dice, entonces Jesús les dijo, pues yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Acuérdese, aquella gente interrogó a Jesús con 2 preguntas para escuchar de él una blasfemia con la que le pudieran acusar. Entonces, cuando a Jesús le dicen, no sabemos de dónde es, no te lo vamos a decir, o sea, sabemos la respuesta, pero no te la vamos a decir. Entonces Jesús por eso les dice, entonces yo tampoco les voy a decir. Ustedes no me quieren decir, no quieren aceptar, entonces yo tampoco tengo la obligación de decirles la respuesta. No se las voy a decir.
Qué tremendo, hermano. Aquellos hombres, hermano, negaron enfrentarse con la verdad. Rechazaron la oportunidad de ser salvos. Que ese error no lo cometamos nosotros. Esos hombres, fíjese bien, hermano, solamente hablan y hablan y hablan y hablan. Y hay gente hoy en día así. Gente, ¿y por qué esto? Y dime, ¿y por qué hiciste? ¿Y quién te dijo? ¿Verdad? ¿Y por qué el pastor? ¿Y por qué tú? ¿Y por qué dijiste esto? Y hay gente que nomás está hable y hable y hable en lugar de enfrentarse con la verdad, ser confrontado con la palabra, aceptar sus errores y cambiar. Aquellos hombres, hermano, como lo leemos aquí, fíjese bien, antes de reconocer, hermano, la verdad, hablan y hablan y hablan y llenan, hermano, su mente, su corazón de palabrería, hermano, que los lleva a una soberbia muy lejos de Dios. Que no seamos así, que no estemos hable y diciendo y señalando y criticando así como si fuéramos muy sabios, muy ungidos, cuando realmente por esa soberbia estamos muy lejos de Dios. Dios está muy lejos de nosotros. ¿Sí? Aquellos hombres, hermano, fracasaron, escuche, fracasaron, hermano, en su intento de acusar a Jesús. ¿Qué iba a continuar haciendo Jesús? A ver, contéstelo. ¿Qué iba a seguir haciendo Jesús? Anunciando el Evangelio, enseñando al pueblo y anunciando el Evangelio. Lo que dice el verso. Hermano, si usted ya se dio cuenta de que no vale la pena desgastarse con gente contenciosa, que sabe la verdad pero que no se quieren enfrentar con ella y no quieren cambiar, siga adelante, déjelos ahí y siga adelante. Siga adelante haciendo la obra y la voluntad de Dios en su vida y en su ministerio. Amén. Creo, hermano, que es una enseñanza, hermanos, que vale mucho la pena que la volvamos a oír, que la compartamos y que meditemos en esta. ¿No lo cree? Creo, hermano, que vale mucho la pena el hecho de que podamos dejar, hermano, que las palabras de Cristo penetren nuestros oídos, nuestro corazón. Y que realmente, hermanos, no seamos como aquellos hombres que continuamente interrogaban a Jesús, queriéndolo acusar de blasfemia, llevarlo a la muerte, al Hijo de Dios. Que no seamos así, que seamos sencillos como Él, que trabajemos, que hagamos, amén, que nos enfoquemos en la obra de Dios, en la voluntad de Dios para nosotros, amén, y que las críticas, los celos, las envidias, los señalamientos de otros no nos detengan, sino que cuando Cristo venga nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar. Vamos a orar. Si usted puede ponerse de pie, ¿verdad? Todos los que puedan ponerse de pie, vamos a hacerlo. Y vamos a orar. A todos mis hermanos que nos están viendo, dejemos que este mensaje de la palabra de Dios produzca el cambio en nuestras vidas. Amén. Vamos a dejar que la presencia del Espíritu de Dios obre en nuestros corazones. Póngase de pie, vamos a orar. Cierre sus ojos conmigo. Tenga reverencia delante de Dios y oremos así. Señor Jesucristo, hoy entregamos nuestro corazón a ti, reconociéndote como el Señor de nuestras vidas, reconociéndote como el Hijo de Dios. Eres nuestro Salvador, eres nuestro Dios. Nadie más tomó nuestro lugar que nosotros merecíamos en esa cruz más que tú, Señor. Y por ello hoy declaro que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias porque nadie hay como tú. Y hoy rindo mi vida a ti, hoy entrego mi vida a ti. No quiero estar lleno de soberbia, de rebeldía, de dureza. No quiero estar lleno de manipulación. No quiero controlar, no quiero, Señor, moverme carnalmente, Señor, en algo que es, mi Dios, espiritual en ti, en algo que debo, Señor, de manejar con respeto, con temor de ti, Señor. Padre, no quiero alejarme de hacer tu obra.
Quiero permanecer en esta y quiero trabajar y trabajar y trabajar. Y pese aunque a otros, mi Señor, les parezca molesto lo que yo haga, que nos podamos unir en un mismo sentir de trabajar y trabajar y trabajar para tu obra, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por siempre. Gracias, Cordero de Dios. Te entregamos nuestras vidas, Señor. Te entregamos todo lo que somos. Te entregamos, Señor, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Te lo entregamos a ti. Sigue haciendo tu obra. Gracias, Cordero de Dios. A ti sea la honra y a ti sea la gloria por siempre. En tu nombre. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermano, quiero decirles de todo corazón que siguen contando con nosotros, ¿verdad? A mis hermanos pastores. Durante años hemos estado ministrando pastores, ¿verdad? Y no lo digo con jactancia, no lo digo en ese sentido. Lo digo en el sentido del que ustedes ya conocen, de que estamos a sus órdenes. Pero sabe que el enemigo ha metido trabas, mete celos, mete contiendas, mete muchas cosas. No se lo permitamos. Cuentan con nosotros, les amamos, queremos seguirles apoyando, ¿verdad? A las congregaciones, a los pastores. Y sabe, un día un hermano, ¿verdad? Un hermano ya grande, ¿verdad? También un pastor de otro estado me dijo que trabajar con pastores, con iglesias no es fácil, ¿verdad? Y ahora lo entiendo, las palabras que me decía, ¿verdad? Me lo dijo en un tono, hermano, de que él también en algún momento lo hizo, ¿verdad? Y no resultó. Hermano, pero aquí seguimos. Por más de 6 o 7 años, fíjese bien, hemos estado ministrando pastores. Y tal vez muchos en la iglesia, fíjese, ni cuenta se dan. ¿Por qué? Porque yo a veces no hablo de esto, ¿sí? Todo es para honra y gloria de Dios, ¿sí? Pero es un ministerio que hacemos en la iglesia, ¿sí? Y aunque el enemigo pone trabas, hermano, tenemos que perseverar, amén. Y realmente lo hacemos con amor. Nunca lo hemos hecho por ganancia, jamás hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy hemos dedicado nuestras vidas en servicio a Él. Lo doy como testimonio. Amén. Así que mis hermanos que nos ven en Canadá, en Londres, ¿verdad? En Ecuador, en Colombia, aún en todos los estados de la República, ¿qué necesitan? Necesitan algo en lo que les podamos apoyar. Si lo tenemos, con todo gusto, ¿verdad? Estamos dispuestos a apoyarles. Amén. Me da mucho gusto saber, ¿verdad? Que el hermano Fred, Neri, Peter, el hermano Juan Pedro son pastores, gloria a Dios, ¿verdad? Y no sé cuántos más, el hermano Santiago Acuña también, no sé cuántos más, y gloria a Dios. Estamos para servirles, ¿verdad? Pónganse en contacto, manden correos, ¿verdad? Y si necesitan algún material o que tengamos alguna reunión, ¿verdad? Por Zoom o por alguna red social, estamos dispuestos a hacerlo, ¿verdad? El Señor nos ha permitido, ¿verdad? Enseñar el idioma inglés ya durante muchos años y ahí le sabemos también, ¿verdad? Y si es necesario hacerlo en inglés, también lo hacemos. Amén. Todo para honra y gloria del Señor. Amén. Iglesia, levántate en el nombre de Cristo. No es para que estemos ahí, hermano, dudosos o que viendo a ver qué. No, iglesia, levántate. Amén. Levántate en el nombre de Jesucristo. Amén. Y trabajemos para Él. Ya el tiempo está cercano, hermano, para nuestro recogimiento con Él, como lo habla el apóstol Pablo. Amén. Ya está el tiempo cercano. Y ahorita más que nunca tenemos que estar bien con Dios y haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. Amén. Así que gloria a Dios. Hoy es jueves, terminamos, ¿verdad? Mañana viernes no hay transmisión, sino hasta el sábado a las 7 de la noche con el precioso tiempo de oración. No se lo pierda a las 7 el sábado. Amén. Entonces, vamos a orar para ser despedidos. Amén. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Les amamos en Bogotá, en todos lados, en San Ignacio, en Villa Hidalgo, Jalisco. Hermano, que la obra de Dios crezca. Amén. Que la obra de Dios siga creciendo. Amén. Que dejemos que el Señor se manifieste en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por esta enseñanza. Sigue hablando a nuestras vidas. Gracias por este tiempo maravilloso, precioso de tu palabra. En tus manos estamos y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga trabajando. Habla nuestras vidas.
Gracias, Señor, mi Dios, porque tú siempre tienes algo que enseñarnos. Y hoy, mi Dios, como lo hemos visto en las palabras del Maestro, no es la excepción. Gracias. En tu nombre, que la bendición de tu Santo Espíritu esté sobre cada uno de nosotros y que tu gracia y misericordia se renueven cada día, como lo declara tu palabra. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, pues a cenar. Pase una excelente noche y si Dios lo permite, nos vemos hasta el sábado a las 7 de la tarde. Amén. Bendiciones para todos. Les amamos en el amor del Señor. Buenas noches.